Shalom, bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Nos reunimos hoy a contar el día 20 de Shabbatot. Vamos a abrir nuestro encuentro Beshem Yeshua Hamashiach Umelech Hanotzerim. Muy bien. Empezamos con un pequeño resumen de tres ideas principales que vimos ayer. Dijimos que ser perfecto, el concepto de ser perfecto es estar completo y terminado, y que se refiere a un estado interno. Es decir, que la perfección, desde el punto de vista cabalístico, que lo derivábamos de la palabra Shalem, la perfección primeramente está relacionado con el ser y no con el hacer, y el hacer perfecto es una consecuencia del ser perfecto. Eso comentábamos ayer. Hoy día vamos a entrar un poquito más en el tema, sin perder de vista que estamos en la tercera semana donde estamos trabajando la sefirá de Hod, la energía que nos permite reconocer la grandeza del Creador y poder agradecerle y alabarle por su obra. Y dentro de ese trabajo que estamos haciendo es la perfección divina que se manifiesta en la creación toda, pero también dentro nuestro, que somos como un pequeño universo dentro de este gran universo. Hemos dicho ayer que ser perfecto es completarse. Pero, ¿qué es completarse? Para tener claridad de lo que estamos hablando, vamos a definir primero qué es completar. La palabra completar está asociada a tres ideas principales: añadir las partes que faltan, terminar una cosa o un proceso, y hacer perfecta una cosa en su clase. Vamos a partir con esas tres ideas de una definición más académica para irlas relacionando con el trabajo espiritual. Entonces, uniendo estas tres ideas, podemos dar una visión más amplia y decir que completar es añadir las partes que faltan para terminar el proceso de hacer perfecta una cosa. Si aplicamos esta definición al camino nazareno cabalista, diremos que completarse es añadir las partes que nos faltan para terminar el proceso de identificarnos nuestra conciencia con la conciencia de Yeshua. Para poder completarme, tengo que saber cuáles son las partes que me faltan. Las partes que me faltan, ¿a qué se refiere? ¿Cierto? Porque no estamos hablando de que me falta una parte física. Se refiere a las cualidades que me falta desarrollar para que mi conciencia sea similar, esté en sintonía con la conciencia de Yeshua. Y vamos a entrar en un concepto que es muy bonito, porque esto se llama en la Kabbalah hacer la corrección del alma, en hebreo tikkun. Esta corrección del alma se refiere a transformar mis defectos en virtudes. Entonces, la corrección del alma, cuando dice la Kabbalah que cada persona viene a este mundo a hacer una corrección de su alma, no es otra cosa que una alquimia interior en la cual va transmutando desde un estado de defecto a un estado de virtud. Ahora, todos nosotros somos diferentes en el sentido que cada uno tiene que hacer su corrección. Unos van a tener unos defectos, otros defectos, unas virtudes, otras virtudes. Entonces, por eso es tan importante que cada uno pueda
ver qué es lo que necesita trabajar. Para saber qué partes me faltan, debo tener un buen conocimiento de mí mismo. Esto se logra con un ejercicio espiritual que se llama la autoobservación y que lo sugiero que lo podamos comenzar a hacer desde hoy. Se refiere a dedicar un tiempo diariamente, pueden ser unos 10 minutos, por ejemplo, al terminar el día, a tomar conciencia de tus acciones y por qué reaccionaste así, tanto en lo positivo como en lo negativo. Entonces, desde que uno se levanta, va repasando el día, entonces va haciendo, pone como en modo rápido su día, va pasando, y en aquellas circunstancias en que uno ve que actuó muy virtuoso o que actuó muy defectuoso, poder observar con un poco más de detalle y ver qué es lo que estaba pasando en mi conciencia en ese momento. ¿Qué es lo que la persona hizo o dijo que yo respondí de esa forma? De manera de empezar a ser cada vez más consciente, en el caso de cuando uno está mirando o tratando de descubrir sus defectos, tratar de descubrir lo más consciente posible qué es lo que gatilla dentro de mí la aparición o la manifestación de ese rasgo negativo o ese defecto de conducta. Entonces, este es el ejercicio espiritual de la autoobservación. Se puede ir registrando la idea principal de su autoobservación en su cuaderno de camino. Entonces, por ejemplo, si peleaste con alguien, darse cuenta cuál fue el factor preciso que gatilló esa rabia y esa respuesta del ego. O por ejemplo, si uno está muy peleado con alguien, no quiere perdonar a esa persona, darse cuenta por qué. ¿Qué es lo que uno se dice interiormente que bloquea eso? Y cuando uno ya registra lo del día, comparar esas decisiones con Yeshua. Entonces, tomar conciencia si en mi decisión fui influenciado por el ego, en el caso de actuar defectuoso, o si fui influenciado por Yeshua y cómo se manifestó esa influencia. Es muy importante para ir avanzando en el camino darse cuenta cómo se manifiesta la influencia tanto del ego como de Yeshua para poder reconocerlo, porque ambos, podríamos decir, tienen su estrategia para acercarse a nosotros, y entonces ahí la autoobservación nos va a permitir descubrir ese modo. Hago una observación, no se trata de que uno ande paranoico o perseguido o culpándose por cada cosa errada que uno hace. Solo se trata de un ejercicio para conocerse a uno mismo. No hay que caer en el juicio que uno hace contra sí mismo, un juicio duro, y menos, por supuesto, empezar a culparse o a sentirse indigno o que no sirve para este camino. Eso queda fuera del ejercicio. Entonces, este se basa en una de las principales enseñanzas de la sabiduría cabalística, que es: conócete a ti mismo y conocerás los mundos y a Elohim. Que lo hemos comentado esta frase por lo importante que es. Recordemos que todo ser humano tiene que llegar a ser especialista de una cosa, y eso es de uno mismo. Llegar a ser expertos de uno mismo. Entonces uno puede partir también como diciendo: ¿qué defectos tengo? ¿Tengo algún defecto? Si uno encuentra que no tiene algún defecto, puede preguntarle a alguien. La mejor persona para preguntarle por los defectos es la pareja. Por eso, dentro de los caminos ya iniciáticos más avanzados de la Kabbalah, siempre el testimonio de la pareja de una persona es muy importante para ver si el avance de una persona es real o
más bien es imaginario en la mente de la persona. Si no hay una pareja, los hijos, es decir, lo más inmediato. Entonces, si uno encuentra que no tiene ningún defecto, puede preguntarle a su entorno a ver si qué opina, qué dice el público. El polo opuesto del defecto es la virtud. Es decir, si encuentro un defecto, encontré una virtud. Esto es muy muy bonito, tiene que ver con una ley que se llama la ley de la polaridad. Entonces, si encuentro un defecto en mí, he encontrado una virtud. Lo que pasa es que aún no está manifestada. Los defectos son los rasgos de mi carácter que me desconectan de la luz y que me hacen actuar en contra de la instrucción de Elohim. Por ejemplo, Elohim me dice, no adulterarás. Pero a lo mejor yo tengo una tendencia a la infidelidad. Y mi tikkun es desarrollar la fidelidad. Mi tikkun, mi reparación del alma, es poder desarrollar la virtud de la fidelidad. El defecto que manifiesto no es otra cosa que la expresión negativa de la virtud. Dicho de otra manera, el defecto son pocos grados de virtud. O sea, el infiel podría decir, mira, no es que sea infiel, es que soy poco fiel. Desde el punto de vista de la ley de la polaridad, podría valer incluso. Porque en realidad el que está manifestando en este ejemplo de la fidelidad, el que está manifestando la infidelidad, en el polo opuesto está la fidelidad. Entonces, estando lo más alto aquí al 100% fiel, en la medida que esa persona en el mismo eje va bajando de grados de fidelidad, en algún momento ya entra el defecto y ya se transforma en infiel. Pero en el fondo es el mismo eje. El infiel y el fiel son lo mismo, es el mismo eje. Por eso el que encuentra su defecto también encuentra su virtud. Es decir, en ese momento puede empezar a subir, a desarrollar su eje que tiene que trabajar en esta vida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno encuentra su defecto? Ver cuál es su virtud. Entonces, yo anoto mi defecto. Inmediatamente digo, oye, ¿cuál es la virtud? ¿Cuál es el polo positivo de este eje? Y entonces ya también puedo visualizar a dónde voy. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Va subiendo en ese eje. Ya sé que por ahí es donde tengo que enfocar mi energía. En el eje, por ejemplo, infidelidad, fidelidad. Entonces, al ir subiendo, se va pasando de manera natural del defecto a la virtud. Porque, como decía, es el mismo eje de trabajo. Por eso se dice que, en este caso de la fidelidad, el que es infiel es potencialmente muy fiel. El que es miedoso es potencialmente muy valiente. Entonces, eso es muy bonito porque a veces uno, cuando encuentra un defecto, se queda en el defecto. Entonces dice, es que yo soy así, es que yo soy así. Entonces, bueno, es una tremenda carga. ¿Qué es lo que te dice la Cábala? Cuando encuentres un defecto, inmediatamente tú tienes que decir, entonces, si yo soy muy miedoso, en realidad soy muy valiente. Lo que pasa es que mi tikkun, mi reparación del alma, pasa por desarrollar eso. Eso significa que mis defectos me revelan
mi potencial. Mis defectos me revelan la corrección que tengo que hacer en esta vida. El propósito de la vida de un cabalista nazareno es vivir Beshem Yeshua. Beshem Yeshua significa hacer todas las cosas de la vida diaria como Yeshua las haría, ¿cierto? Beshem Yeshua literalmente significa el nombre de Jesús o el nombre de Yeshua, pero cabalísticamente, más que el nombre de una persona, se refiere a que uno hace las cosas en un estado de conciencia específico, que es el estado de conciencia de cómo haría Yeshua esas cosas. A esto se refiere el cabalista nazareno Shaul de Tarsis, conocido como Pablo, cuando decía: el Mashiach es mi vida. Hamashiach hu hayai. El Mashiach vive en mí. Hamashiach hay bekirbi. Esas son frases de poder que uno va repitiendo y que van ayudando a entrar en esa conciencia. Entonces, cuando dice Shaul, el Mashiach es mi vida, no es como el nombre de una teleserie, ¿cierto? Como tú eres mi vida, una cosa así, ¿cierto? Mi vida significa mis obras, se refiere a mis obras. El Mashiach es mi vida, significa el Mashiach son mis obras. Por lo tanto, el texto quiere decir: mis acciones son Mashiach. Mis acciones son Mashiach. El Mashiach se revela en mis acciones. No es mi ego el que vive, es Mashiach el que vive en mí. Un nazareno empoderado de esta frase diría: ¿quieres conocer al Mashiach? Yo te lo voy a mostrar con mis acciones. Ese es como el ideal del nazareno. Poder revelar al Mashiach con sus acciones. Porque si eso ocurre, la consecuencia de eso se llama Malhut, el reino de los cielos. ¿Cómo se logra esto? ¿Qué puedo hacer para completarme y ir pudiendo vivir Beshem Yeshua? Aquí vamos a dar algunas indicaciones muy prácticas. Lo primero, si uno quiere realmente empezar a transformarse, parta por recordar y santificar el Shabbat. Porque ahí está la mayor cantidad de energía de la semana para poder transformar la conciencia. Toda persona que comienza a guardar el Shabbat en espíritu y verdad, cambia su vida material y espiritual. El Shabbat en realidad es uno de las cámaras energéticas más poderosas que hay. Entonces, en términos prácticos, ¿qué se puede hacer? Dedícate todos los Shabbat a estudiar la escritura. Escudriñala, es decir, métete ahí con el nivel 2, el nivel 3 y con los que ya conocen más hebreo, meterse en el Sot. Escudriña la escritura con pasión, con la intención de encontrar al amado de tu alma en ese ejercicio de estudio. Escudriña la escritura para encontrarte con Elohim y con Yeshua en él. De hecho, toda la Torá y los profetas
hablan de Yeshua. Segundo, dedícate todos los Shabbat a meditar con las letras hebreas con la intención de unirte a Yeshua, de elevarte hacia el Padre, de recibir su luz y de compartirla con el mundo. Lo estoy diciendo para el Shabbat, porque alguien podría decir, bueno, y si lo quiero hacer otro día, bueno, perfecto. Pero en el plan divino, con que uno lo pudiese hacer eso en Shabbat, y solo en Shabbat, en conciencia, ya con eso tendría mucho para elevarse en la conciencia. 3. Practica este simple ejercicio. Antes de hacer cualquier cosa, y aquí es cualquier cosa, di Beshem Yeshua. Y piensa, no es mi ego el que vive, es Mashiach el que vive en mí. ¿Qué haría Yeshua en esta situación? Si yo fuera Yeshua, ¿cómo haría esto? ¿Cómo hablaría en este momento con la gente? ¿Cómo miraría a las personas? ¿Cómo actuaría mis gestos, por ejemplo? Todo lo que tú tengas que hacer en el día, cada vez que se abra un ciclo, por ejemplo, de algo que vas a hacer. Vas a entrar a una reunión de trabajo, Beshem Yeshua. Vas a ir a almorzar, Beshem Yeshua. Vas a ir al baño, Beshem Yeshua. Toda tu vida tiene que estar impregnado de esa conciencia, porque aún lo más banal, lo más superficial que uno pueda pensar, puede revelarse algo en el momento más humilde del día. 4. Tener siempre presente en la mente alguna frase de poder en hebreo. Yo sugiero empezar con la frase Ani Yeshua. Ani Yeshua. Yo soy Yeshua. Es una frase muy potente también desde el punto de vista cabalístico. Ambas palabras tienen una cabalá bastante grande. Pero ya como una palabra de poder o una frase de poder que uno repite constantemente, el hábito de estar repitiendo palabras de poder en la mente tiene el efecto de liberar la mente de toxinas y va evitando que la mente se vaya contaminando, como absorbiendo a veces de manera muy inconsciente ideas que están vamos a llamar, en el ambiente. Entonces, está repitiendo. Cuando uno está haciendo su trabajo, está digitando, no sé, y de repente vuelve a esa frase, Ani Yeshua. Y cuando va a empezar a hacer algo, Beshem Yeshua, es decir, en la conciencia de Yeshua hago esto. Ani Yeshua significa yo soy Yeshua. Entonces decíamos que la repetición de estas frases ayuda a liberar pensamientos tóxicos. Vamos a hablar del proceso. Hay que recordar que toda esta transformación de tu conciencia, de Yeshua, para manifestar al Mashiach, es un proceso. Es como un árbol que crece, es como nuestra conciencia es como un gran árbol, ¿cierto? Por eso el ejemplo del árbol de la vida es tan bonito. Es como un gran árbol que puede tardar su tiempo en crecer y en manifestarse, pero la gracia es que vaya creciendo todos los días. El camino espiritual es un arte espiritual que necesita práctica. Y como cualquier arte que ustedes se puedan imaginar, desde la pesca con mosca, por ejemplo, o un instrumento, o cualquier cosa que uno alcanza una maestría
para ejecutar, seguramente se empezó a veces bastante básico, bastante torpe al principio y después va alcanzando una maestría. Bueno, aquí pasa lo mismo, la vida espiritual es un arte. A veces uno pierde un poco la paciencia y quiere alcanzar la virtud de manera muy rápido, pero por eso no hay que olvidar que es un proceso. Lo que se requiere es querer y perseverar con dedicación. Si están presentes esas dos virtudes, no cabe la menor duda que se va a cosechar éxito. Así que hay que darle nomás con perseverancia, y como compartía este dato, el Shabbat además tiene toda esta fuerza adicional que ahí sí que uno va a la segura. Cuando uno entra en este proceso, el otro día lo comentaba Juan también, ¿cierto?, que decía que su ego había despertado. Siempre que entramos en este proceso se despierta nuestro ego de alguna manera, y sobre todo cuando uno empieza a hacer un trabajo tan potente que es transformarse en aquello que es, y en este caso poder identificar nuestra conciencia con Yeshua, es muy probable que inmediatamente el ego asalte a la mente con el pensamiento de que esto es imposible y que solo Yeshua el Nazareno era capaz de hacer esto. Entonces eso va a ser, es probable que ocurra, pero tenemos que recordar que la mente desconectada es la que le hace caso, porque la mente desconectada de la luz de Elohim es una mente que siente que no tiene fuerza para la ascensión. La mente del ego, o la mente controlada por el ego, cuando está en la falda de la montaña, ¿cierto?, y mira hacia arriba al camino que tiene que empezar a ascender, ya de puro mirar siente que no puede. Pero eso es una ilusión, es una mentira. Por si a alguien le llegara esa idea, tiene que pensar que inmediatamente eso es una insinuación del ego. Ahora, tenemos que pensar también, si nosotros nos llamamos nazarenos cabalistas o somos seguidores de Yeshua, tenemos que recordar que tenemos hace 2000 años una fuerza espiritual que nos aporta toda esta energía para hacer el trabajo. Esa fuerza espiritual se llama el Ruach HaKodesh, o el espíritu de santidad, o el espíritu de Elohim. Yeshua siempre nos está dando la fuerza espiritual para ascender, si es que tenemos la emuná en él y si tenemos la honesta intención de guardar la Torá de Elohim. Ahora, esa fuerza espiritual estamos pronto a recibirla nuevamente en Shavuot. Los que no estuvieron el año pasado en Shavuot, cada día que llega ese día de poder, se activa esta fuerza del Ruach HaKodesh para todo el año. Entonces siempre hay un abastecimiento de energía espiritual para ascender en el monte. Entonces ahora este Shabbatot justamente es nuestra preparación final de conciencia para que cuando venga esa energía podamos recibir la máxima cantidad de luz posible de acuerdo a la vasija que podamos proporcionarle ese día al Padre. Y como último dato, para sellar el día de hoy, pensemos que todo esta subida de conciencia la vamos a poder hacer en esta vida, en esta encarnación. Tratemos de no pensar en
otras encarnaciones, la gente que cree en las encarnaciones. Traten de no pensar en otras posibilidades. Enfóquense en esta vida. Como que den toda su energía para esta vida, para esta encarnación. Que no venga ese pensamiento así, bueno, ya, pero dejémoslo para la otra vida. Porque el camino nazareno quiere traer el reino ahora. Y hay fuerza espiritual para traerlo ahora. Podemos entrar al reino de los cielos ahora, en esta vida. Pero tenemos que dejar que eso ocurra, que es dejar que el Ruach HaKodesh vaya actuando dentro de nosotros. Entonces, por eso decía, en este juego espiritual de ir subiendo en la conciencia, démonos la posibilidad de alcanzar la iluminación, de alcanzar al Mashiach en esta vida. Y con mayor razón en este tiempo. Estábamos comentando, antes de comenzar la grabación oficial, que nuestros países necesitan mucha luz. Se va replicando un modelo muy parecido. Lo que pasa en un país, pasa en el otro, casi igual como un molde que se va poniendo sobre un país para que se repiten las mismas circunstancias. Hay mucha necesidad de luz, hay mucha corrupción, hay mucha confusión, mucho caos. Elohim está muy lejos de los fundamentos de la vida común de nuestros países. Entonces hay mucha luz que enviar. Y no solamente enviar, ya enviar es muy bueno. ¿Cuánto más si van manifestándose Mesías en el mundo? Y no estoy hablando de Mesías chantas, ¿cierto? De ir llamando a cosas truculentas. Personas, hombres, mujeres normales que viven su vida normal, pero con tanta conexión con Yeshua, con tanta conexión espiritual, que van a empezar a transformar la sociedad. Así como hay un llamado a la revolución molecular, hay que hacer una revolución molecular espiritual. Células nazarenas esparcidas por el mundo. Tú estás en tu trabajo, lo llenas de luz. Tú estás en la universidad, lo llenas de luz. Tú estás acá, lo llenas de luz. Focos de luz permanente. Por eso digo que este trabajo es fundamental para el momento que estamos viviendo. Si no hacemos un trabajo en verdad para manifestar al Mashiach, para traer la luz a través de nuestra forma de vivir, la podemos pasar muy mal. Ya los países la están pasando muy mal. Entonces, cuando uno dice, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay una cosa concreta para hacer. Volver a Elohim, despertar al Mashiach, y eso no hay ningún poder mayor que la luz del Mesías. Entonces, que eso también nos motive en este momento de nuestra historia a hacer este trabajo. Disfrutemos del viaje sin ansiedad, pero con emuná. Y confiados que el Ruach Adonai nos va a guiar desde nuestro interior hacia donde tengamos que ir. Amén. Amén. Bien, ¿habrá alguna pregunta? Entonces podríamos decir que una persona puede ser bien malo, tan malo, y también puede ser muy bueno, tan bueno. Sí, efectivamente. Una persona muy, muy mala es potencialmente muy, muy buena. Por ejemplo, no lo voy a poner como ejemplo de malo, pero lo voy a poner como ejemplo de polaridad. Una persona muy adicta a algo, pensemos en un adicto que hace todo
lograr aquello de que está adicto, se roba y otro por conseguir la droga, y está muy adicto, está muy metido. Ese nivel de adicción, cuando lo subes en el eje y lo orientas hacia la espiritualidad, se transforma en el más santo de los santos, porque se hace adicto de Elohim. Y esa misma pasión que lo movió hacia la droga que lo mataba, esa misma adicción lo va a mover hacia Elohim. En el fondo, todo ese rasgo de personalidad tiene un polo virtuoso. De eso también pende nuestra compasión con nosotros mismos y con el prójimo. Entonces, cuando uno hace su trabajo espiritual, y, por ejemplo, y transforma su mugre en limpieza, su basura en oro, su plomo en oro, va a poder ver al otro de otra forma. Cuando uno descubre que puede transformar su defecto en virtud, empieza a ver el defecto del prójimo de otra manera. Empieza a ver la virtud que hay en el prójimo, pero que todavía no está desarrollada. Por eso es muy difícil que una persona que no hace su camino espiritual tenga compasión, porque hace el juicio desde su mente. Pero toda persona que hace su transformación interior, su alquimia, que sale de su mugre y se transforma en una mente iluminada, no puede olvidar de dónde salió. Entonces eso lo mueve a compasión del prójimo. Entonces sí, aún en el más perdido que uno pueda pensar, está el potencial. Ahora, tiene que ocurrir, por supuesto, que la persona quiera. Si la persona no quiere salir de ahí, bueno, ya no hay nada más que hacer. Pero la ley de la polaridad existe. ¿Los defectos pueden ser desarrollados por traumas? Sí, claro. Pueden ser desarrollados por trauma. Pero el movimiento es el mismo. El tikkun es el mismo. Yo siempre sugiero que si uno no encuentra la causa de su defecto, no importa. No se quede pegado de a dónde vino su defecto. Si lo heredé de aquí, si lo heredé de allá, si es de una vida, si es de otra vida, si me pasó esto, si no me pasó esto. Trabaje hoy desde lo que tiene y vaya subiendo con la fuerza del Mesías, vaya subiendo por su eje. Y eso va a transformar la conciencia. ¿Cuáles son los defectos y virtudes que debemos alcanzar la luz divina? Uno podría, en términos generales, pensar en los atributos del árbol de la vida. Esos son los atributos, los 10 atributos generales. Pero de esos atributos, cada uno se derivan varios. Y esos varios lo tienes que ir descubriendo cada uno. Por eso decía, uno parte por decir, bueno, ¿cuáles son mis defectos? Yo te aconsejo que partas por ahí. ¿Cuáles son mis defectos? Y ese defecto te va a mostrar el atributo hacia donde tienes que ir, la virtud. Pero en términos generales serían los atributos del árbol de la vida. Para bendecir los alimentos, ¿cómo decimos? Decimos Baruch atah Yehová Eloheinu melech haolam boré et hamezonot. Amén. En relación con la meditación de letras hebreas en Shabbat, si quiero empezar a hacer este tipo de meditaciones por mi cuenta, además de los Shabbat con Yohanan y la comunidad, por supuesto, ¿cómo puedo hacer para empezar? ¿Por qué letras o palabras se puede partir? Puedes empezar, por ejemplo, viendo alguno de los videos de meditaciones del canal, tomar cualquiera de esos videos
y empezar, porque ahí hay varios videos con códigos de meditación. Y eso podría ser una buena guía. Muchos de ellos tienen una introducción también de reflexión que puede ayudar. Parte por ahí. Desde hace mucho tiempo, cuando desde una tradición católica se festeja el nacimiento de Yeshua, mi entendimiento me decía que lo debemos dejar nacer en nuestro corazón. Nosotros somos los que debemos hacer el cambio y el trabajo. Sí, perfecto. Muy bien. Eso es. Dice, eso he escuchado, que cuando tocamos fondo es cuando tenemos más capacidad de elevarnos. Sí, eso es cierto. Pero yo recomendaría no esperar tocar fondo. Pero es cierto lo que dices tú. Porque, claro, cuando llegas al polo inferior del eje, bueno, ya no puedes seguir bajando, no te queda otra que subir, ¿cierto? El problema es que no te vayas a quedar abajo. Por eso la sugerencia siempre, cuando llega el chispazo de empezar a subir, empezar a hacerlo en ese momento. No dejarse caer más, porque mientras más abajo uno llega, es cierto que puede salir, pero se hace más difícil, porque las corazas de energía negativa que ya van alrededor de nuestra alma se van haciendo cada vez más duras. Cuando las personas justifican sus defectos y errores a la herencia de sus ancestros, ¿es evadir la responsabilidad de sus propias acciones? Sí, en general sí. Es cierto que hay una herencia, hay una formación, hay una historia en la vida de cada persona. Como decía Catherine, puede haber generado algunos traumas y eso haber afectado a nuestra mente y generar algunas cosas negativas. Eso es cierto. Pero la verdad es que uno puede trascender todo eso si es que quiere. Entonces, cuando uno no quiere, aparece la justificación. Y lo cierto, entonces termina siendo para esa persona una verdad, debido a que el ego no le permite hacer la opción por su transformación espiritual. Johanan, mi querido cuñado Ricardo, después de 6 años de estar luchando contra un cáncer muy agresivo, ha iniciado hace unas horas su camino hacia la luz. ¿Qué hago? ¿Cómo lo ayudo y acompaño? Lo puedes ayudar muy parecido a como lo ayudabas en tus oraciones o en tus meditaciones cuando le enviabas luz. Puedes hacer lo mismo. Cuando hagamos, por ejemplo, esta meditación, tú lo visualizas y en el momento del envío lo ves a él envuelto en esa luz. Porque como su alma entra en una etapa necesaria, diferente pero necesaria, donde va a empezar a hacer un trabajo también como de recolección de todo lo que ha vivido, también va a necesitar ayuda. Y enviarle luz de oración y de meditación es una gran ayuda para que haga su proceso al otro lado también. Andrés dice, si las personas no quieren seguir cualquier camino espiritual de reparación, con frases como yo soy así y no voy a cambiar, haciendo daño al resto con actitudes egoístas, ¿será necesario dejar ir a esa persona, dar tiferet y alejarse del daño de esa persona? Sí. Es una pregunta de una sefirá más arriba, ¿cierto? Tiene que ver con Geburá. Pero adelantando un poquito, claro, es una pregunta interesante y muy común. ¿Qué pasa con las personas que hacen una opción por vivir de manera egoísta y no quieren hacer un cambio? No se pide que la persona esté en contacto permanente con esa persona que le está haciendo daño,
persona se puede alejar, por supuesto, y no estar recibiendo el daño de esa persona permanente. Entonces uno, en ese sentido, puede separarse, distanciarse de esa persona. Pero que eso no signifique que tu corazón se cierra a esa persona. De hecho, tú puedes seguir orando por esa persona para que justamente pueda salir de ese estado de conciencia, porque al final sabemos que esa forma de vivir de esa persona no la está haciendo feliz. El alma que habita en esa persona está muy mal, está muy triste, está muy infeliz. Entonces, claro, si una persona hasta el final no quiere hacer su transformación, bueno, esa persona tendrá que cosechar el fruto de esa decisión. Pero tú te puedes alejar físicamente de esa persona, pero que tu corazón no se cierre a esa persona. No sé si esa por ahí iba la pregunta que me hacías. Se podría decir, es cierto que soy miedoso, pero es verdad que soy muy valiente. Perfecto. Eso está perfecto, es una muy buena cosecha de la semana. Es cierto que soy miedoso, es cierto, pero no es la verdad. La verdad es que soy valiente. Perfecto, porque en el fondo el defecto es una consecuencia de nuestro ego, ¿cierto? Porque Elohim nos puso en el polo superior de la virtud. O sea, en el polo de la virtud me puso valiente. Pero a través de la vida, por historia, etcétera, lo que sea, voy escuchando al ego y voy aprendiendo a ser miedoso. Empiezo a asustarme con cosas. Y si te pasa esto, y si te pasa esto, y después, acuérdense que uno empieza a traer circunstancias y justo pasa lo que uno tenía miedo, y entonces va como cristalizando ese miedo, y esa conciencia va bajando, entonces yo me transformo en una persona miedosa, ando asustado por la vida. Pero esa no es la verdad, porque la verdad es que Adonai me hizo valiente en la virtud. Entonces es muy buena esa frase, y yo creo que es muy buena para aplicarla en todo. Cuando uno encuentra un defecto, decir, ya, es cierto, soy así, pero esa no es mi verdad esencial. Entonces ahí tú agarras fuerza y te vas hacia tu polo virtuoso. Muy bien. ¿Qué sucede si nuestros cercanos, familiares, incluso nuestros padres, están muy en el ego, con muchas clipot, generando daño a los demás? ¿Qué sucede con el mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre? Sí, como te decía, si hay circunstancias muy extremas que tienes que separarte físicamente de algunas personas, el mandamiento sigue operando en el sentido que puede haber siempre un honrarlos a ellos en términos de respeto. Por ejemplo, por muy malo o en el ego o vamos a llamar en el ego que sea una persona, un padre, una madre, es tu padre y tu madre. Por lo tanto, no puede haber nada que sea una falta de respeto, o un avergonzarlo, o un avergonzarlo en público, en ese sentido, como hablar mal de tus padres en público, como ventilar sus defectos, como faltarle el respeto. Eso tiene que ver con ese mandamiento. O sea, por muy en el ego que estén tus padres, el honrarlo, aunque tú estés separado de ellos, no tendrías que honrarlo de esa manera. Y la otra sería que estar disponible para ayudarlos en sus necesidades. Hagan lo que hayan hecho. Sería también una forma de honrarlo. No me quedó clara la respuesta sobre la polaridad y el árbol de la vida. ¿La polaridad existe dentro del árbol de la vida entonces? La polaridad es una ley del universo, por lo tanto existe en todo. Lo que pasa es que no es del árbol de la vida, es una ley del universo. La polaridad significa que todo se mueve en un polo positivo y entre un polo positivo y uno negativo. Es decir, vuelvo al mismo ejemplo.
es una energía que puede vibrar muy alto o puede vibrar muy bajo. Cuando vibra muy alto es virtud, cuando vibra muy bajo es defecto. Entonces eso es una ley del universo. El árbol de la vida es otra cosa, pero lo puedes aplicar a cualquiera de las sefirot. Si está la sabiduría, si en esta polaridad, si hay sabiduría en ti, está en el polo alto. Si hay necedad en ti, está en el polo bajo. Entonces, todo está sujeto a la ley de la polaridad. Por eso nosotros no tenemos el árbol de la vida encendido completo todavía, porque vamos subiendo en grados de vibración dentro del árbol. Pero no es del árbol, es una ley del universo. Todo tiene polaridad, se mueve entre una vibración más baja y una vibración más alta, y eso va dando lo que son las densidades o energías negativas y energías positivas. En ese caso, entonces se podría decir que todo, como en el estado máximo positivo, sería el árbol de la vida, y el estado negativo sería el árbol del bien y del mal. ¿Son como los opuestos? Por ejemplo, sí. Por ejemplo, el árbol de la vida, si tú lo cubres de clipot, de energías negativas, está en su polo inferior. Y ya se transforma en un árbol. Acuérdate que el árbol de la vida se puede transformar en el árbol de la muerte. Ya no es árbol de la vida. Entonces son 10 energías que has bajado a su polo más denso. Ahora, si empiezas a hacer tu trabajo espiritual, eso va a empezar a vibrar más alto, 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 y lo vas a llevar a su máximo y te transformas en un Mashiach. Entonces, el mismo árbol de la vida en el polo máximo es el Mashiach, y en el polo mínimo es la bestia. Esa es la ley de la polaridad, no es de una sefirá o de un pilar del árbol de la vida, es una ley universal. Esa polaridad, esa ley de la polaridad es la que nos permite la evolución. Por eso, basado en esa ley de la polaridad, es la que tú dices, bueno, lo que decía nuestra hermana antes, decía, es, bueno, estoy así, es cierto esto, pero dado que existe el principio de polaridad, yo puedo ir subiendo mi nivel vibratorio y eso que es defecto se transforma en virtud. Eso lo puedes aplicar para cualquiera de las sefirot o para cualquiera virtud. Bien, vamos a meditar. Tenemos que abrir hoy día la puerta número 20 de nuestra conciencia. Bien, coloquémonos en una buena posición. Sentimos la espalda derecha. Desde la coronilla nos enraizamos con el cielo. Shamaim. Desde las plantas nos enraizamos con la tierra. Aretz. Alineamos uniendo el cielo con la tierra. Shamaim ve'aretz. Relajamos el cuerpo. Soltamos músculos, articulaciones, liberamos la tensión física por los pies, respiramos conscientes. Liberamos todos los pensamientos y emociones negativos del día. Dejamos ir todo estrés, toda preocupación, toda ansiedad. Llenamos el corazón de gratitud por todo lo que el Padre nos ha permitido vivir hasta este momento.
le decimos al Padre que estamos aquí, Hineni, Yehová Adonai. Invocamos la energía de Yeshua, Beshem Yeshua, Hamashiach, Umelech, Hanotzrim. Sintonizamos con la energía de este mes. Y ve Vav P. Formamos un círculo de luz. Nos unimos desde el corazón todos los que estamos meditando. Tenemos la intención de formar comunidad, un corazón, Levehad. Se presenta Yeshua en el centro del círculo. Su luz nos contiene a todos. Le pedimos al Maestro que Él nos guíe en esta meditación. Nos unimos a nuestro linaje de Israel. Nos unimos a nuestra alma, visualizando el árbol de la vida, enfocando Jod. Nos unimos a las letras hebreas, hacemos la posición de la vasija, abrimos los ojos y contemplamos estos símbolos sagrados, tomando conciencia que esta combinación es la clave, la llave que abre la puerta 20 de nuestra conciencia. Invocamos Yud. Yud. He. He. Vav. He. Ahora solamente miramos un momento absorbiendo la luz de estas letras por los ojos para que nuestra alma reconozca esta información. Cerramos los ojos y visualizamos cómo todas estas luces se unen y forman una sola gran luz que reconocemos como el Zohar de la conciencia del Mashiach. Juntamos las manos frente al corazón y decimos juntos Koach Yeshua Jai. La fuerza y el poder de Yeshua vivo vive en nosotros. Ahora este gran resplandor de luz viene, ingresa por la coronilla, ilumina el cerebro. Moaj. Baja la luz al corazón. Lev.
baja la luz al hígado, Kabed. Sube la luz al corazón, sube la luz al cerebro. Enfocamos en la región central con la intención de restablecer la conexión entre cerebro derecho e izquierdo. Yesh Moach, Mashiach. Baja la luz al corazón y sube al cerebro, muchas veces, muy rápido. Expulsamos hacia el cielo por la coronilla. Ahora la luz cae y nos cubre. Imaginamos que hacemos una inmersión completa en la luz, una tevilá. Estamos sumergidos en la luz. Hacemos la posición de la vasija. Ahora nos unimos a Yeshua. Sentimos la unión con Él, un aura común. Podemos sentir su energía llenándonos completamente el alma, el cuerpo. El Mesías vive en nosotros. Unidos a Yeshua nos elevamos hacia el Padre. Cada uno va a su lugar de paz y entramos en nuestro santuario interior. Dejemos que nuestra mente construya el lugar más hermoso que podemos imaginar. Sentimos la presencia divina, la Shejinah. Nos transformamos en una vasija y comenzamos a recibir la luz de nuestro Creador, la misma luz que hemos meditado en este código. Y ponemos la intención de que esta luz elimine toda la energía negativa que cubre la sefirá de Hod. Que se vaya revelando la luz de esta sefirá. Que vaya surgiendo en nosotros la conciencia de reconocer la grandeza del Creador, de reconocer su perfección en el universo y en nosotros. Que tengamos la fuerza espiritual para completarnos, para entrar en Shalem. En esta meditación cada uno puede recibir la información de algún defecto que tenga que transformar en virtud. Dejamos un momento de silencio para que podamos orar también con nuestras palabras al Padre y a Yeshua.
La luz del Padre ha llenado nuestra alma. Proyectamos esta luz hacia el cuerpo. Esta luz purifica y fortalece nuestras células, fortalece nuestro sistema inmunológico, nuestros pulmones. Y nuestro sistema inmunológico es más fuerte que todo virus y que toda bacteria. Vamos a compartir esta bendición con todo el mundo. Hagamos una imagen de la Tierra y la colocamos en el centro de nuestra comunidad. Nos unimos aún más. Comenzamos a crecer y nos hacemos gigantes de luz alrededor de la Tierra. Le ofrecemos al Padre esta comunidad para que Él nos use como un canal de su luz. Imponemos las manos hacia esta imagen central y desde el corazón y las manos comienza ahora a fluir esta luz que hemos recibido hacia nuestro mundo. Sentimos las manos de Yeshua en nuestros hombros. Con la fuerza de nuestra intención, vemos cómo esta luz llena todos los países. Nuestros países que necesitan mucha luz. En especial vamos a enfocar la luz en Colombia. Ahora vemos que esta luz llega a todas las personas del mundo. Ahora nos vamos a ver a cada uno de nosotros como si fuéramos ya un Mashiach. Y nos vemos a todos nosotros dispersos en el mundo como focos de luz. Y eso se va replicando y mucha gente comienza a despertar. De manera que toda la energía del mal se va de nuestro mundo. Que vayan despertando Mesías, personas con la conciencia de Yeshua. Y vamos viendo cómo eso ocurre en todos los países. Y la fuerza de esas primeras comunidades nazarenas, puras, al mensaje del Maestro, esa misma fuerza comienza a despertar. Ponemos esta meditación en las manos de Yeshua y le pedimos que Él la multiplique para que el reino de los cielos
sea pronto en nuestro mundo. Sintamos las palabras de poder. Amén. Aleluya. Para plasmar en el plano físico todo este trabajo espiritual que hemos hecho. Vocalizamos juntos. Padre nuestro, vendrá tu reino. Toda Jehová, Eloheinu, Boaná Yeshua, Meshiheinu, Maranatha. Volvemos las manos a los muslos. Respiremos un momento conscientes hacia el abdomen. De a poco vamos activando el cuerpo. Abrimos los ojos. Tenemos que tener mucha pasión para traer el reino. Hay que hacer una transformación grande. Hay mucha necesidad y hay que unificar mucha fuerza. Sí. Gracias. Así que gracias a ustedes. Bueno, estamos haciendo entre todos un lindo trabajo y se siente en las meditaciones. No era broma, en realidad se siente muy fuerte la energía durante la meditación y eso es porque se va logrando cada vez más una unidad en la meditación y se va bajando más luz. Está muy bonito lo que estaba pasando. Mañana vamos a dejar más de preguntas y respuestas para poder recoger lo que es el trabajo de la semana. Entonces pueden repasar las láminas que envía María Paloma, ver pues si tienen alguna duda, y mañana poder también dejar un espacio más grande para preguntas y respuestas. Muy bien, estamos por hoy. Toda Rabá. Shalom. Shalom.